¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más conociendo a los fundadores de Zesty. Mi nombre es Juan Pablo, tengo un podcast que se llama Conexión Creativa y me invitaron un poco a conocer la historia de los fundadores de Zesty. Ya conocimos la historia de Vicente, ahora vamos a conocer un poco a la otra persona que fundó Zesty, cofundador. Estamos acá con David. ¿Cómo estáis, David? Gracias por invitarme a este nuevo podcast. Súper bien, muchas gracias, Alre. Increíble tener acá la oportunidad de hablar contigo y contarte un poco lo que ha sido la experiencia sí. O lo que queráis preguntar. Sí, o sea, yo creo que podríamos un poco abordar este podcast conociéndote un poco lo que hay hecho, cómo empezaste en este mundo de las inversiones, que puede ser bastante... Lo hablábamos antes del podcast, puede ser bastante hostil, difuso, hay personas que no lo entienden, hay personas que se asustan. Primero yo creo que partamos cómo inicia este bichito de estudiar lo que estudiaste, ingeniería comercial, y cómo fue este proceso hasta llegar a fundar una app como lo es Zesty. Obvio. A ver, yo creo que lo de comercial es una historia familiar. Mi abuelo... llegó inmigrante, o sea, de hecho nació en Chile, pero su papá viene de Rusia, toda su familia viene de Rusia. Diría que casi todos mis abuelos o bisabuelos son todos inmigrantes. Y un poco esa típica historia de la persona que viene afuera, que llega sin un peso y se las tiene que arreglar en un país donde no habla el idioma, donde no conoce la cultura. Y un poco tiene que ahí remar y aprender a valérselas por sí mismo, sin contacto y todo eso. Y mi abuelo es segunda generación en Chile y él empieza de a poco si no me equivoco, fue la primera generación de ingenieros comerciales de Chile. Estudió en la Chile. Fue profesor después, de hecho ahí fue ayudante en el curso de mi abuela. Oh, que mi abuela fue la primera, fue justo también la mujer, no me acuerdo las épocas, pero en el fondo, si no me equivoco, también mi abuela fue de las primeras mujeres estudiando ingeniería comercial en la Chile. Entonces fue el ayudante y ahí empezó el romance, se conocieron ahí. Qué bueno. Entonces mis dos abuelos son ingenieros comerciales de los años, qué sé yo, muy antiguos. Mi abuelo tiene 96. Y él de chico, o sea, empezó a ayudar al papá, de hecho, que el papá le costó más integrarse. No hablaba bien el idioma, pero era estos típicos negociantes, claro, que tenían su tienda, que vendía ropa y se la arreglaba de alguna manera y le fue súper bien para lo que fue las dificultades, digamos. Y mi abuelo agarró de ahí y empezó él a hacer negocio, empezó a trabajar en el gobierno. De hecho, al principio le tocó hacer lo que está haciendo hoy día Elon Musk, como Dodge. Sí. Que es como, en esa época se llamaba racionalización. Ya. Y mi abuelo, eso fue su primera pega. Empezar ahí a ver cómo el gobierno podía hacerse más eficiente. Hizo cosas increíbles en esa época. Qué bueno. Sí, justo ahora estoy escuchando cosas que él nos había contando. Toda la vida nos había contado cosas. Qué bien. Y te diría que todo esto de ingeniería comercial y quizá el emprendimiento, que ahí me voy a preguntar un poco, que para mí es algo muy nuevo, sí lo tengo ese bichito desde chico, porque mi abuelo toda la vida, bueno, fue un emprendedor, le fue muy bien en sus negocios. Y toda la vida quería que sus nietos como que un poco siguieran esos pasos, tuvieran ese bichito del emprendimiento, de crear cosas, más que ganar plata, crear, generar valor, como creatividad. Y de chico tengo eso así muy, muy marcado. ¿Te acordáis de alguna historia en particular o de algo que le haya contado o de algún libro o alguna anécdota que nos podáis compartir de esa época? ¿De la época de chico? Sí, sí. Mira, no sé si una tan particular, ajá, pero en general esa como conversación que yo tenía con mi abuelo, que le encantaba contar todo. Hay muchas veces pasa que como que hacen sus cosas, sus negocios, no quieren como bien tabú, o incluso la plata es un tema tabú. Sí. Diría que acá al revés. Mi abuelo era como, vamos a pasear, te quiero contar de los negocios que estoy haciendo, casi que me contaba los montos de las transacciones, no sé. En el fondo era, vamos a la playa a caminar y te quiero contar cómo yo hago los negocios, cómo muevo y motivo a los empleados, cómo logro que la gente aprender un poco lo que hace cada persona, claro, y juntar las ideas. Era como que, te diría que más que cosas puntuales o una anécdota puntual, son la acumulación de historias, de cosas que él vivió cuando chico, que vivió cuando grande, de todo un poco, sí, como en el fondo desafíos que él tuvo, cuando tuvo que hacer un negocio importante, que hubo uno en particular que él hizo una especie de all-in. ¿Que le fue bien? Le fue bien, le fue bien.
pero se la jugó toda. Riesgoso. Todo su capital que tenía ese minuto, ya tenía a su hijo, a mi mamá, ya a mi tío. En el fondo ya tenía familia y él sabía que él lo iba a lograr. Se la jugó, hizo un negocio que podía haber salido mal. Y ahí es donde partió todo. En el fondo tenía mucha convicción. Entonces también ahí nos metió no solo este bichito como el desafío, sino que también esto que se habla mucho que en Chile no nos atrevemos a fracasar. Ya. Y él sí tenía tenía la ambición y también tenía la capacidad de saber que si fracasaba y iba a partir de cero. Ya, no sé si fracasó tantas veces él, pero sí nos transmitió que el fracaso no es un fracaso, al revés, una oportunidad para aprender y seguir adelante hasta que funcione. Entonces, yo creo que eso también sirve. Para el emprendedor también, o sea, es la típica... Que claro, que dicen que en Estados Unidos se motiva mucho eso a como no tenerle miedo al fracaso. Claro. Y que en Chile no. Yo creo que eso un poco yo sí lo recibí especialmente de él. Oye, David, y estudiando ingeniería comercial, quería preguntarte, ¿ingeniería comercial suele ser una carrera quizá ahora un poco, porque he hablado con harta gente, harto ingeniero comercial, Sí. que odian ingeniería comercial, dicen, no, yo no aprendí nada. Otros que dicen, no, me enseñó ciertas bases. ¿Tú qué pensáis de esta carrera? ¿Tú qué pensáis de ingeniería comercial? ¿Cómo fueron tus profesores? ¿Cómo fueron tus clases? ¿Cómo fue tu proceso en ingeniería comercial? ¿Nos podéis contar un poco de eso? Obvio. Yo diría que yo soy de más del equipo de los fans de ingeniería comercial. ¿Te gusta? Pero tiene que ver quizás con mi perfil, que lo hablábamos un poco antes, está como me gusta ser un poco más generalista. Ya. Yo creo que ingeniería comercial tiene esto de no ser experto en nada, Ya. pero un ingeniero comercial no siempre, pero casi siempre puede terminar emprendiendo en cualquier negocio. O sea, tengo amigos que salieron conmigo que eran gallos clever, que están emprendiendo en cosas, pero nada que ver, que yo no sé si no hubo ramos ni siquiera específicos de eso. Yeah. Y a los pocos años de salir de la universidad son el experto de marketing, no sé cuánto, el experto de creación de eventos, de restaurantes. Es como que te abre, quizás te da como ciertas herramientas para que tú después puedas hacer prácticamente lo que tú quieras hacer o el negocio que tú quieras hacer y ser el mayor experto quizás en ese mundo sin ser alguien que está operando, digamos, el negocio, sino que como de la perspectiva de negocio de poder hacer cualquier cosa. Diría que lo negativo, eso sí, que no sé si es algo tan particular de comercial. Te digo que en general la educación, que también ahí escuché la entrevista de Vicente, que yo te diría que pasa un poco en la educación chilena. A mí no me tocó experiencia en otros países como a él, pero que es un poco teórica. Eso a mí fue mi experiencia, que está bien esta visión generalista, pero también esa como educación tan como, digamos, profunda y avanzada en cálculo 3, que algo que al final está bien. Entiendo la lógica de tratar de desarrollar tu mente y tu capacidad analítica, pero si eso no va acompañado un poco con tú mismo emprender, practicar, como llevar a aterrizar lo que estás aprendiendo en la universidad, siento que se pierde. Claro. Entonces te diría que me cuesta un poco, me han preguntado a veces, he tenido estas discusiones, si mis compañeros que son exitosos, la gente que le ha ido bien, tiene que ver con haber estudiado la carrera que yo estudié y en una buena universidad con buenos profesores, o eso tiene que ver con ellos. ¿Cachai? No lo tengo claro. Entonces yo diría que si les falta algo un poco, yo estoy un poco afuera no estoy tan actualizado, no sé si esto ha cambiado en estos años, pero es como un poco todo este conocimiento que es muy útil que vaya aprendiendo durante la carrera, rápido aplicarlo. Yo diría que donde yo más aprendí hoy día para lo que hago fue mis primeras pegas, más que en la universidad. ¿Cachai? Agarré los conceptos, seguro fue muy útil. Como te digo, soy del equipo que le gusta la carrera, pero siento que hay mucho por mejorarla. O sea, tener más cosas como prácticas durante la carrera, casi que empezar a prácticas largas y aprender cosas es mucho más útil, porque también cuando vayas a la U y te están pasando algo en la clase, chuta, es algo que en verdad lo voy a usar.
Sí. Entonces como que es mucho más lo que tú internalizas Sí. si realmente te motiva a aprender ese concepto porque sabes que lo vas a usar. Cuando es tan teórico y son es como que al final tampoco sirve tanto la educación, ¿cachai? Sí. Y eso me pasa un poco con comercial y yo creo que en verdad en general las carreras son muy teóricas, ¿cachai? Sí, y al final si lo pensáis, yo creo que en la vida, o sea, una persona que se pasa leyendo, la universidad te hace mucho leer, te hace mucho conceptualizar ciertas cosas, pero en la práctica está todo. En la práctica uno entiende cómo andar en bici, en la práctica uno entiende, ya, así surfeo, ¿cachai? Sí. Escuchar miles de podcasts o leer miles de libros sin acción, yo creo que está súper bien porque los podcasts te dan acceso a conversaciones con personas que quizás nunca pudiste haber conversado. Un libro te da acceso a la mente de Warren Buffett, por ejemplo, pero si al final no inviertes nunca, no estás siguiendo la filosofía de Warren Buffett, ¿cachai? La filosofía de Warren Buffett no es solo leerla, sino que es, ok, la lees y después cómo la aplicas. Sí. Y el trabajo te da un poco eso. Tú me estás hablando de los primeros trabajos que tuviste. ¿Podías hablarnos un poco de esa época? Ok, salís de ingeniería comercial, empezáis a poner todos estos conocimientos al mundo real. Obvio. Bueno, siguiendo un poco antes de contestar la pregunta, quiero tomar el punto para adelante, que no acordarme adelante, que mucho de lo que hicimos con el proyecto CESTI, que lo vamos a hablar más adelante, tiene exactamente que ver con eso que estáis mencionando. Con un poco esto, aplicado a inversiones, obviamente. Claro. Que un poco de todo esto teoría y escuchar de finanzas, o todo un poco esto muy pasivo de parte de las personas, genera justamente eso, que la gente no aprende. Entonces, bueno, ahí te voy a contar un poco más del proyecto y por qué nos ha interesado tanto que la gente no solo escuche nuestro contenido y aprenda, sino que también implemente esos conocimientos. Yo creo que tiene mucho que ver con esto que yo he sentido que ha faltado en las carreras o en la educación en general. Bueno, a ver, yo salí de comercial y salí con una... Comercial también va pasando un poco que es bien generalista, pero se van dando ciertos caminos que la gente va siguiendo. Uno se va más por marketing, recursos humanos, finanzas, y yo me fui por ese camino. Tomé los electivos al final de la carrera que tenían que ver con finanzas, y al final, obviamente, uno tiene que elegir pega post y tienes que empezar a perfilarte y a saber un poco lo que más te gusta. Me fui por ese lado, y al poco tiempo de haber salido de la U, empecé a buscar pega en finanzas. Que es un mundo muy amplio. Obviamente uno cuando ve las cosas de afuera se imagina que las cosas como más simples. Esto es todo un mundo. Obviamente hay todo tipo de cosas financieras, pegas financieras. Y bueno, ahí fui tratando de entender eso. Bueno, de nuevo volviendo al problema, salí de la U y no cacháis nada. O sea, nunca he hecho una boleta. ¿Cachai? Estudié algo comercial, no tengo idea qué es una boleta. Sí. De hecho, anécdota chistosa, mi primera me entrevistaron para la práctica. Ni siquiera la U, esto antes de salir. Y me iban a contratar igual, pero fue en la Reinvial. Y el jefe que iba a tener era muy buena onda. Y me empezó a hacer preguntas para molestarme un poco porque cachó que era este típico universitario que me va bien, pero que sé bien la teoría, pero que no cacho ni siquiera lo que está pasando en las noticias. Empezó como a cachar eso y empezó a hacer... pero empezó a preguntar, oye, ¿y la UEF a cuánto está? O sea, es como que eso lo sabe cualquier persona. Yo vengo saliendo comerciales como el Desde, no tenía idea. Y ahí empecé a ponerme nervioso, no sé qué número habré dicho. Probablemente me habré equivocado casi que con un 0. Así que bueno, cuento eso, son las anécdotas, pero en verdad pasa mucho eso. Y bueno, ahí fui hablando con gente, qué sé yo, y me fueron guiando a cachar como de qué se trata el mundo de la finanza, la inversión en Chile, cuál es el mejor punto de partida. Y ahí con esas como consejos fui cachando qué es lo que me gustaba y cuál era una buena pega para partir y aprender. Qué buena pregunta como... y encapsula realmente lo que es la universidad versus el mundo real. Esa pregunta. Hay una serie bien buena, si la he visto, Succession, que el papá, un multimillonario y todo, y sus hijos están viendo la sucesión de la empresa, a quién se la deja, a qué hijo se la deja. Y uno de sus hijos, el cual está tan cansado, lo mira y le dice, ¿cuánto cuesta 1 litro de leche? Y el hijo como... Y se pone nervioso y dice, papá, ¿por qué me haces esa pregunta? No sé, $6. Y como que lo mira y dice,
no estáis preparados para el mundo real, weón. No sabéis nada, weón. Sí, Como queréis tener este imperio multimillonario, pero bueno, ni siquiera sabéis cuánto cuesta un litro de leche. Entonces yo creo que en las carreras pasa mucho eso. Un paralelo que yo vengo de otro mundo para nada de las finanzas, pero resulta que he conocido a mucha gente de la finanza. Yo vengo del mundo del cine y en el cine también hay muchos conceptos muy raros. Ahí está mi editor atrás que quizá también lo vio en la universidad. Nos enseñan teoría, nos enseñan esto, pero hasta que no haces una película, hasta que no haces un corto de 90 minutos, de 30 minutos, no tenía idea de nada. Y yo creo que un poco es eso, como tu cofundador estudió como esta carrera más informática, más de desarrollar código, pero hasta que no desarrollas la app, no vas a saber aplicar todos esos conocimientos. Entonces, 100%. Yo creo que es clave eso y qué interesante pregunta, como, oye, ¿cuánto está el UF? 5 lucas, como no, de quizá verdad, dijiste un monto. Me haría vergüenza, no, yo creo que lo borré, porque no de haber hecho un número tan idiota que no me acuerdo, pero y no fue la única pregunta. Hizo varias así, una tras otra, ahí se reían, qué sé yo, me reí, me iban a contratar igual, porque, pero es así, de verdad. O sea, y de hecho, en mi carrera específica, en particular, se reían de que nos preparan para ser gerentes, ¿cachai? Entonces, no, pues mundo real no es eso, y efectivamente, yo diría que lo que tú decías antes, como que también se habla, quizás, yo creo que no soy de ningún extremo. Yo creo que obviamente que el mix, el equilibrio es lo que hace sí. Lo apropiado, lo sí. correcto. Yo creo que ese es el equilibrio. Yo creo que si tú tuvieras una carrera donde estuvieras mezclando así casi que 50-50 entre la práctica y ir haciendo cosas y después volviendo de vuelta como la teoría, sería, pero es que tremendo. O sea, yo creo que no es solo un tema de que llegas preparado muy teórico, sino que incluso esa teoría se te olvida, porque al final, sí. el minuto que tú estés preparando y estás estudiando, ni siquiera sabes de qué sirve, sí. tampoco sabes priorizar cuáles son las cosas más importantes, es mucha materia. Entonces, si a ti te hubiera tocado hacer una película, un par de películas, sí. o lo que sea, digamos, práctico, y después hubieras tenido la clase, tú te lo habrías sacado mucho provecho y quizás cosas que tuviste profesores cracks que te enseñaron cosas, le habrías sacado mucho más provecho porque sabríais qué cosas que te están enseñando. Oye, la película que voy a hacer va a ser mucho mejor sí. en base a lo que acabo de aprender. O sea, de hecho, hoy día yo, para las cosas que estoy haciendo, me concentro de otra manera cuando veo un podcast, cuando leo una noticia, en las cosas que me van a servir. Entonces... Y es otro nivel el sí. nivel de aprendizaje que saco de lo que estoy leyendo, porque claro. me sirve, entonces lo retengo mucho más, lo entiendo mucho mejor. Entonces acá es lo mismo, yo creo que es otro nivel de educación claro. cuando esa teoría se mezcle con la práctica. Yo creo que muy, muy power. Y el mundo real también, yo creo que no es solo práctica de practicar sí. cosas, sino que también entender cómo funciona el mundo, que te toquen hacer cosas. Esto que decía la boleta, que es como chistoso, siempre nosotros nos reímos. No sabía hacer un cheque, no sabía hacer una boleta, era ingeniero comercial y te ponen ahí, no sabía hacer nada. Entonces yo creo que también un tema de aprendizaje, digamos esto aprendizaje, saber llevarlo a la práctica, también un poco de mundo real, entender cómo funciona el mundo, entender precios de las cosas, como esto que decían en Succession, que estoy ahí a la primera temporada, estoy atrasado, pero extraordinaria. Sé qué personaje estáis hablando. Ya, perfecto. Me imagino quién es el que... El que no sabe... El que no sabe cuánto es el litro, el galón de leche. Sí, no es Kendall, es Roman. Ah, Roman. Sí, Roman, uno son dos, ya. Kendall o Roman, ya. Más ahora con la inteligencia artificial, más ahora con inclusive programadores. La otra vez he escuchado una entrevista de Sam Altman, donde él decía, una de las habilidades más importantes para 2030, 2040, ya no es como qué tan buen programador eres o que... No, una IA probablemente lo va a hacer mejor que tú. Sí. Pero lo más importante es como resiliencia. Lo más importante es creatividad. Lo más importante... Y son solo habilidades que están en la práctica. Claro. Más allá de la teoría, porque hemos llegado al punto en el que la teoría se ha vuelto inclusive hasta secundaria. Sí. Porque inclusive la IA tiene más información que tú y ahora la puede entender y la puede diseccionar y la puede como aplicar bien. Entonces, claro, la práctica, a hacer las cosas es mucho más importante ahora. Estamos en una era donde realmente tienes que hacer las cosas. Sí, de todas maneras. Yo creo que estamos hablando antes de la mejor manera de transmitir contenido, que es un poco lo que estamos hablando antes, que yo creo que la manera en que se ha hecho para atrás no ha sido la mejor, que justo lo que estamos hablando, y más encima, si empezamos a hacer lo que estamos hablando, ya estamos cortos, porque lo que tú decís, hoy día ni siquiera basta con eso, o sea, el contenido va a ser un commodity, la gracia de tener en mi cabeza cientos de materias, contenido y cosas,
como tú decís, la inteligencia artificial va a ser la mejor herramienta para tener eso. Entonces, o sea, ni siquiera basta con eso, es el desde. Yo creo que, como decís tú, lo que sigue después es toda esta práctica y empezar a generar que la gente... cosas como tú dices, experiencias que sean capaces de innovar, de aprender de errores, de fracasar, de reaccionar bien, de poder en el fondo sacar cosas con las herramientas que van a haber en cada momento del tiempo. O sea, esto va a ir cambiando. Yo creo que muchos hablan de que las revoluciones parten con una cosa y disparan todo el conocimiento que ha pasado con la revolución industrial o con otras revoluciones de la historia. No es que se pagan un salto discreto, sino que generan una línea hacia arriba de crecimiento. O sea, van a cambiar muchas cosas de acá en los próximos 5 o 10 años. Yo creo que hay que preparar a la gente, de todas maneras. Tenemos que salir preparados para esos desafíos y para saber adaptarse. Yo creo esa es la clave. Tener esa capacidad. Y ahí, David, cuando estáis en estas empresas gigantes, robustas, de finanzas, que quizás solo le hablaban a unos pocos, ¿qué enseñanzas tuviste ahí para después llevarlas a ahora que estáis haciendo Zesty, que es todo lo contrario? Como que querí llegar a personas de Juan, desde Luca podía invertir. Antes del podcast me mencionaba que hay una persona que invierte Luca todos los días. Entonces, ¿qué cosas aprendiste ahí? Como las bases que ahora estáis llevando a este otro mundo que es otro acercamiento al mundo de la finanza. Sí, de hecho antes me hiciste la pregunta en qué trabajé, empecé a irme por la tangente. A ver, salí de la Reinvial y después Banchile, ¿no? Trabajé en la Reinvial, después trabajé en Banchile, que como tú dices son estos monstruos, por lo menos en Chile a nivel de inversiones, son las grandes empresas y me tocó una buena experiencia ahí varios años, tuve 5 o 6 años en Banchile y me tocó a mí en ese minuto hacer lo que se llama los fondos mutuos. Los fondos mutuos son estos paquetes donde en vez de dar a la gente la opción de poder invertir en una sola acción, por ejemplo, en una sola empresa, lo que se hace es que se arma este paquete donde se le pone un porcentaje de cada una de las acciones que están disponibles. Ahí depende si quieres invertir en Chile, por ejemplo, si quieres invertir en Estados Unidos. Hay fondo mutuo para todo. Hay fondo mutuo para todo. Entonces, digamos, los que yo me tocó ver, que son los latinoamericanos y Chile. Entonces, lo que hacíamos ahí era ir seleccionando cuáles de estas empresas iban a conformar este fondo y en qué porcentaje. Y lo que me tocaba hacer a mí es hacer análisis. Nos dividían por industria. Entonces, por ejemplo, a mí me tocaba ver las aerolíneas de Latinoamérica. Esa era una de las industrias que me tocó ver a mí. Y yo tenía que analizar una sola empresa durante un mes. Entonces, tenía que entender los estados financieros, de la parte más como cuantitativa que se le llama, como entender los números, ver si le va bien, mal, si es rentable, si va a ser rentable. Y lo otro es entender un poco más que eso, el contexto, qué está pasando en la industria, hacia dónde va la industria. Entonces, yo creo que fue una buena experiencia, muy buena para formarme. Es como una segunda carrera, te podría decir, porque me tocó ver un poco de todo. Primero, ver lo que a mí me tocaba analizar, que me tocaba ver, entender cuáles son las tendencias a nivel mundial, cómo va a impactar las empresas que me tocaba a mí analizar. Y también me tocaban comités donde yo escuchaba a los otros analistas que veían las otras empresas y que finalmente cubrían todo el país, digamos, cuando era Chile, toda Latinoamérica. Entonces me tocó escuchar, si no era analizar yo directamente, escuchar de otro analista sus análisis, entender qué está pasando a nivel mundial, cómo se analizan las empresas, cuáles son las buenas prácticas. Entonces fue un muy buen aprendizaje, bien general. Y también, obviamente, de entender el mundo de las inversiones. Porque al final no es solo analizar la empresa, sino que después es comprar esas acciones, en el fondo, entender un poco la operativa que va detrás de un fondo, entender a quién se le vende este fondo. Nosotros estamos un poco más en el back office, si quieres llamarlo, de la creación de estos fondos, pero al final cuando estás en el back office y estás metido y te interesa, también empezás a entender todas las otras áreas y un poco entender qué pasa con el producto que estás armando. Y ahí es donde me tocó ir aprendiendo un poco de lo que me estáis preguntando, que es en el fondo... A ver, Banchile en especial, que fue la empresa donde yo trabajé, justamente le vende estos fondos mutuos, que en el fondo hay varias empresas que lo hacen, pero es muy fuerte, en esa época era más fuerte aún, en lo que se llama el segmento retail, que son las personas naturales.
más que una institución. Las instituciones, el mundo institucional se le llama a las FP, que invierten también en estos fondos mutuos, a los family office. A mí me tocó, al fondo, el público principal de los fondos que hacíamos en esa época eran las personas. Ya. Entonces ahí me empecé a ver qué pasaba con estas personas, cómo se las atendía, qué cosas hacíamos mal nosotros por estructura, por distintas razones. Y fue muy útil para lo que estoy haciendo ahora. Entender un poco cuál era la alternativa actual de las personas, específicamente en Chile, y es algo muy similar en Latinoamérica. ¿Cuál era y cuál sigue siendo ese debe que tienen esas empresas grandes versus, toda esta explosión de estas aplicaciones que son mucho más cercanas a las personas? Pero, ¿qué cosas tú te diste cuenta que estaban haciendo mal? A ver, primero yo creo que más que una crítica así moral, ética, yo creo que tiene que ver con un poco con cómo funcionan estas grandes empresas y para qué son buenas, para qué, en el fondo, para qué cosas les cuesta más un poco adaptarse. Yo creo que lo que pasa es que como ya vienen estas empresas con una historia, con ciertos objetivos, bien desde arriba, sí, no es tan fácil moverte y adaptarte o ser flexible en ciertas cosas donde una startup sí lo es. Entonces ellos traen muchas cosas buenas, que es la confianza, por ejemplo. O sea, una persona en la calle que escucha el Banco de Chile, obviamente ya tiene no un punto a favor, muchísimos puntos a favor, y estoy de acuerdo con que sea así, de que es una institución sólida, es una empresa en la que la gente confía, tú sabes que no te van a estafar, y por otro lado todas estas startups que están saliendo tienen que demostrar eso, sí. Y de hecho tienen ya una pega difícil que hacer porque han aparecido estafas y han aparecido cosas que no son, y que al final es difícil saber porque son empresas nuevas, a diferencia de estas empresas que tienen que cuidar su imagen y todo. Pero para la parte negativa un poco es justamente esta poca flexibilidad o capacidad de adaptarse, porque muchas veces lo que pasa, digamos, un aspecto, el tema costo, que se le criticó mucho a los bancos en la industria en la que estamos nosotros, que es que venían estas empresas cobrando comisiones muy altas, en especial a este público retail, que es un poco el público más ignorante, que es más difícil que se cambie, que le abre una cuenta en otro lado, que entienda. Entonces, sí. ¿Qué pasaba? Que como esta industria es muy antigua, tenían cobros altos, comisiones muy altas, que la verdad pasan de ser algo razonable a cosas ridículas, digamos, en lo que se les cobraba. Y moverte de ahí es difícil, porque imagínate siendo tu gerente o dueño, lo que sea, tratar de convencer al directorio de que tienes que bajar los costos y vender un poco lo mismo, porque hoy día ya tienes ese público que te está comprando, que hoy día no te está pidiendo porque no entiende que le estés cobrando caro, y que tú quieres cobrarles más barato porque quizás a futuro van a venir estas fintechs. Sí. Es muy complejo tomar esas decisiones y moverte. El tema tecnológico también. Hay menos incentivo porque tú ya, de nuevo, tienes este público que ya lo tienes cautivo. ¿Para qué invertir tanto? Es difícil las empresas hacer estas decisiones más estratégicas porque son apuestas. Entonces, tú ya tenés costos bajos en relación a la tecnología, estoy inventando. Pucha, hacer una inversión muy grande en algo que nadie te lo está pidiendo es tomar dos pasos para adelante que puede ser que sea una buena decisión como una mala, pero lo que estáis viendo hoy día es que ya estáis ganando plata. Entonces... Sí. Estoy hablando de cosas muy reales que me pasaron a mí estando ahí y un poco conversaciones que yo tuve cuando me fui al mundo más de startup, que justamente me decían esto y yo lo veía, que les costaba mucho moverse en esa dirección, les costaba mucho bajar los costos, les costaba mucho ser rápidos y flexibles con la tecnología. Y esas son las dos cosas que nosotros no tenemos, que en el fondo somos muy rápidos, muy flexibles, y lo que más queremos es al revés, es escuchar qué es lo que necesita la gente, qué es lo que quiere, qué le duele, y crear productos para atender a esas necesidades. Al tiro, directo, y movernos rápido. Y si vemos que la necesidad cambia, cambiamos el producto dentro de lo que es posible y es rápido, es muy, muy rápido en el mundo startup. David, quizá me podríais comentar, porque habláis de estos costos que a veces son gigantes, podemos bajarle un poco más a la realidad. Por ejemplo, una persona que está invirtiendo $1 millón en estas instituciones grandes, bancos grandes, ¿cómo realmente, qué sería un fondo mutuo o qué sería una inversión con ellos en números concretos con $1 millón? ¿Cuánto es en costo?
¿cuánto es como esa comisión que tú a veces dices que puede ser un poco abusiva? Mira, te voy a poner el ejemplo con un fondo donde tenéis dos alternativas. Ya. La alternativa fondo mutuo, ¿Sí? de la que me estás preguntando tú, y la alternativa que yo recomendaría a todas luces, que hoy día está disponible en Cesti, Bueno, que es lo que se llaman los fondos mutuos, que hoy día son los ETF. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? En estas casas digamos, de inversión chilena, tú tienes un fondo mutuo que invierte en la bolsa de Estados Unidos. Ese fondo mutuo hoy en día, y incluso que ha bajado las comisiones, perfectamente te puede cobrar un 5% al año. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes $1.000.000 y una vez al año, o sea, periódicamente, pero en el fondo, si tú dejas ese millón todo el año, ¿sí? te van a cobrar $50.000. Aunque pierda el fondo o gane el fondo. A todo evento. Te van a ir cobrar cobrando $50.000. No va a ser exacto 50.000 porque te van cobrando en base a lo que vale cada día el fondo, que es un cobro diario. Ya. Pero es más o menos eso. Si el fondo más o menos se mantiene en el $1.000.000, el valor, va a ser cercano a $50.000, porque digamos que no se mueve tanto, 48 o 52. Pero más o menos eso es lo que te van a cobrar en un fondo que te cobra 5%. Hoy en día ese mismo fondo, que hay, bueno, es toda una discusión a nivel académica, pero está bastante demostrado que estos ETF, que son un poco, es lo mismo, es un fondo pero que se maneja de manera electrónica, que lo único que hace es seguir a un índice y replicarlo. Básicamente algo muy similar a este fondo que te estoy nombrando. Te cobra hoy día, a veces gratis, pero digamos te cobra más o menos en promedio un 0,1%. O sea, no es un peso. No es 10 veces menos, sí. Es 40 veces menos. O sea, por esas 50 lucas que voy a estar pagando a este otro fondo, estaréis pagando acá, bueno, estoy medio lento con el número, pero $1.000. No sé si hice el cálculo bien ahí con las magnitudes, puede estar perdido, pero probablemente menos. Creo que es bien. O sea, serían $1.000 versus $50.000. Entonces tú decís, ya, bueno, estoy tranquilo con este fondo porque es del banco que yo conozco, pero al final, esos $1.000 versus 50, esos 49, en esto de las inversiones, que es lo que nosotros estamos tratando de transmitir, que esto es una construcción a largo plazo, que tú tienes que ir rentando todos los años, ir construyendo desde lo más joven posible, esos $50.000, si tú lo llevas todos los años, lo que eso significa es mucha plata. Es mucha plata, entonces... Y esos $50.000 eventualmente te pueden comer tus ganancias. De todas maneras, o sea, bueno, eso no lo hablamos. Hay veces que te puse el ejemplo con renta variable, con acciones, que es más probable que tú le ganes, digamos, en el largo plazo, pero eso mismo aplica a otros fondos donde nosotros hacíamos el ejercicio, para reírnos un poco, que no sé si hay que reírse esto, la verdad, pero hacíamos el cálculo, claro. y siendo realista, ese 5%, en la inversión que tú estás haciendo, que eso, de hecho, creo que el ejercicio lo hicimos con renta variable, o 5 o 6%, que era el número real que vimos en la cartola, lo que te cobraban, calculamos que la expectativa de lo que tú debías rentar equivalía a un depósito. O sea, la rentabilidad neta de la comisión en este fondo terminaba siendo equivalente a invertir en un depósito. O sea, estabas invirtiendo en un instrumento de muy alto riesgo y dada la comisión, estabas rentando lo mismo que un instrumento de bajísimo riesgo. O sea, es muy bueno lo que me estáis comentando. No es solo la plata que hay gastando, sino que también es que al final te come la rentabilidad, y si aplicáis eso a instrumentos de menos riesgo, habían fondos menos riesgosos que efectivamente, si tú hacías el cálculo bien, probablemente, y especial descontando la inflación, iba a rentar negativo. O sea, iba a comerte toda la ganancia. Qué abusivo. O sea, siento que esa puede ser la palabra que puede encapsular esa industria gigante, y que quizá no necesariamente consciente o inconscientemente, pero son, como tú lo mencionas, ¿cachai? Son instituciones tan grandes que hacer cambios o adelantarse a cambios, adelantarse a ciertas tendencias que van a venir, como, oye, en el futuro quizá van a venir ciertas fintechs que van a revolucionar la industria, entonces bajemos los costos, y todos se miran, me imagino, ¿por qué? Como hay un meme que es como, la persona que dice eso, lo tiran por la ventana. Entonces como, bueno, chao. Pero ahora no, igual... No te rías, yo vi esa escena. Me imagino. O sea, como, bueno, ¿qué estáis diciendo? No vamos a hacer ese cambio. Y bueno, llega un punto en el que decides irte de esas instituciones tan grandes, y
y decide fundar una empresa. ¿Cómo fue ese proceso de la idea de encapsular, ok, hagamos esto? ¿Y cómo lo llevaron Zesty, el proyecto que tienen ahora, a una realidad? A ver, sinceramente, yo en el minuto que salí de esta gran empresa, digamos, mundo full corporativo, cero, hasta el minuto yo no había hecho nada de emprendimiento. Vicente ahí te estuvo contando de mientras estaba estudiando la carrera, emprendía en paralelo. Para mí, nada, cero, no, nunca he emprendido. Y no salí para emprender, la verdad. Fue bastante circunstancial lo que pasó. Yo venía con toda esta historia, conocía obviamente lo que había pasado, lo que está pasando en Chile perfectamente, sabía de los problemas y los desafíos, y por otro lado también sabía lo que está pasando en Estados Unidos, porque obviamente me interesa mucho el tema y cachaba lo que hacían estas apps que están apareciendo en todos lados, las encontraba increíbles, me costaba entender por qué todavía estaba tan lento el tema en Latinoamérica. Justo viene Vicente, que a todo esto la historia más divertida, anecdótica, es que Vicente en ese minuto empezó a pololear con mi hermana. Yeah. Así nos conocimos, yo no lo conocía. Y ahí, qué sé yo, lo empezamos... ¿Ah? ¿En una junta se conocieron? Claro, o sea, ahí, qué sé yo, y empezó a llegar a la casa, a conocer a la familia, a los niños, y ahí nos conocimos. Me empezó a contar la pega en la que estaba él, que en ese minuto le estaba trabajando en Amazon. Y de a poco me empezó a contar también, no solo de Amazon, que era entretenido saber como la experiencia fuera de Chile, en una empresa de la más grande del mundo, probablemente en ese minuto, pero también me empezó a contar de su guaguita, de lo que él estaba construyendo, de su app. Entonces empecé a cachar de que él me empezó a contar de qué se trataba y tenía mucho que ver conmigo, y por eso me empezó a hacer preguntas también. Estaba construyendo un poco lo que es hoy día la app más famosa en Estados Unidos de inversiones, que es nuestro gran referente, que se llama Robinhood. Que Robinhood en Estados Unidos vino un poco a hacer toda esta revolución que tú estás mencionando antes de todo este mundo más de bancos que no atendían y no se preocupaban de la gente, qué sé yo. Justamente pusieron el nombre por eso, Robinhood. Gran nombre. Buen nombre, que marca esto. Sí, gran brand. Vienen a democratizar las finanzas. Ese es el gran concepto que ellos plantean. Y darle acceso a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo efectivamente veía que en Chile no existía nada similar, y Vicente estaba en su tiempo libre construyendo esta app, y de a poco me iba preguntando y yo le daba ideas y qué sé yo. Cuento corto, empezó a darse esto más seguido, y en algún minuto Vicente me dice, oye, ¿por qué no? Me estoy dando cuenta, en verdad, esto no es solo una app, es mucho más, hay que entender el mercado, hay que entender la industria, estoy cachando que incluso hay temas regulatorios, tú te manejas, yo ni siquiera vivo en Chile, y ahí empieza a surgir Zesty. Empezamos de a poco ahí, me ofreció, en el fondo, primero que todo me ofreció ser su socio, y en el fondo él ya tenía este proyecto, esta app que estaba desarrollando, y ahora teníamos que llevarla a cabo, digamos, implementarla. Y muchas veces uno sabe que las cosas obviamente no se andan de un día para otro, pero nosotros imaginábamos que a los 6 meses quizás yo veía la app y decía, esta cuestión está casi que en un par de meses quizás la lanzamos. Y terminamos dándonos cuenta que esos 2 meses, 3 meses fueron 2 años. Y fueron 2 años porque es mucha pega. No solo la app, diría que eso fue lo más rápido. Era todo el tema de entender la industria, entender el tema regulatorio, empezar a armar todas las figuras que teníamos que hacer para poder llevar esto a lanzarse. Y en especial el tema regulatorio, que creo que es muy importante. Y ahí empezamos en el fondo con la idea de replicar lo que había pasado en otras partes, en otros países, que empezó a pasar esto, de que la gente empezó a invertir, empezaron realmente a democratizar la finanza. Y veíamos que eso en Chile y en LATAM no estaba pasando. El ejemplo que siempre contamos, anecdótico, es que el bicho cada vez que venía a Chile le preguntaba a sus amigos si invertían o no, y veía que algunos hartos tenían la plata en la cuenta corriente, le iban acumulando ahí, otros la invertían en depósito, y un par se saltaba al otro extremo, que son las criptos. ¿Y qué veía él en Estados Unidos? Sus amigos, en la U, en la pega, de todo tipo de gente, que abrían su celular y aparecía Instagram, qué sé yo, TikTok, y al lado, en la primera pantalla, estaba Robinhood. Entonces empezamos a ver que eso era lo lógico. Y en el fondo, ¿por qué no pasa esto en Chile? Hagamos que pase. Ahí es donde empieza el proyecto. Sí. El estadounidense tiene mucho conocimiento financiero. Sabe lo que es un ETF.
lo sabe muy bien. Sabe que el S&P 500. Se habla en las noticias, a cada rato muestran el chart del S&P. Y es cultura, o sea, es cultura. El presidente habla a cada rato de hoy el S&P, el crecimiento económico. Que quizá acá también se hace un poco. Las instituciones y los políticos también hablan un poco del IPSA, por ejemplo. Pero igual de forma más lejana o no está tan encapsulado en la cultura que es lejano y que no tienen ese conocimiento las personas, en especial en Latinoamérica. Yo antes de hacer estos podcasts, antes de conocer a Francisco, no tenía idea. Y después uno entiende estos conceptos de chucha, la inflación, que inclusive si no inviertes, estáis perdiendo plata. Debido a que el dinero funciona un poco, se emite y se va perdiendo poder adquisitivo a medida de la inflación. Eso yo no lo tenía idea. Tengo una amiga que le va muy bien, que es odontóloga y que tiene su plata solo en el banco. De hecho, le pagan con vale vista y hay ciertos vale vistas que no ha sacado. Así yo le digo, oye, bueno, por lo menos en un depósito a plazo, ¿cachai? Ahora que cacho todos estos conceptos, pero sí, yo creo que en Latinoamérica falta falta demasiado penetración de esa como cultural educación, financieramente, sí. Esa cultura financiera, educación. Sí. Yo también creo que es cultural. Porque es un poco películas, y es un poco hasta música, ¿cachai? Hasta los músicos ahí hablan de inversiones, ¿cachai? Y las películas, hay muchas películas de inversión. Está conocida en los Wall Street, pero también desde los 80 a los 90 hay muchas películas que hablaban del stock market. La gente sabe lo que es una acción. Y acá no, po. Acá de hecho es riesgoso, es una estafa. Yo creo que como mirándolo desde afuera quizá tienen es un gran problema, pero es un problema bien difícil. Ahora bien, uno es recompensado mediante la dificultad del problema que está resolviendo, entonces le está un problema muy difícil, pero yo creo que eso es lo interesante que tienen por delante. Sí, mira, yo diría que estoy completamente de acuerdo con todo tu análisis. A ver, en Estados Unidos efectivamente un poco la principal tarea y desafío que tuvieron o problema que vinieron a resolver estas apps como Robinhood fue el tema del acceso. Sí. Ese era el tema ya, porque el tema educativo que le han metido con todo, estaba ya las bases. También estaba. No paran, o sea, siguen metiendo contenido. De hecho, escuché, no sé si lo vi en un tweet ayer, que hoy día quieren meterle a los colegios de manera más obligatoria la educación financiera y el manejo de las finanzas. O sea, no paran. Más aún. O sea, es verdad lo que tú decís, ya hay un nivel cultural muy grande por todas las razones que tuviste, pero no paran. Siguen metiendo el tema y creen que no es suficiente. Y efectivamente lo que nosotros vimos en Chile es que el problema no es solo en el acceso. Aquí hay un desafío más grande aún y quizás más complejo de resolver que el tema de educación. En el fondo, el tema cultural, el tema de educación. Entonces yo creo que, a ver, hay dos maneras de verlo, que todo esto obviamente son hipótesis porque hay que ver para creer. Pero yo creo que hay muchas cosas que si uno las hubiera pensado hace varios años, hubiera creído que eran difíciles que penetraran tanto, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, redes sociales. Te invento, hoy día Facebook, quizás hace 10 años te hubiera dicho que Facebook iba a ser la app que más usaban nuestros papás, te hubiera reído. Entonces, yo creo que hay cosas cambios que ocurren mucho más rápido de lo que uno espera. Y en el fondo hay un gran desafío, que es un poco lo que estamos trabajando hoy en día, pero eso no quiere decir que esas cosas tomen 20 años o 30 años, sino que si se hace una buena pega, yo creo que esas cosas pueden empezar a cambiar. Entonces ahí yo creo que entra un poco esto que estamos haciendo. Yo creo que todas las fintechs, y no solo las fintechs, sino que este ecosistema de lo que tú mencionabas ya antes de ir generando cosas básicas, porque un tema es empezar a invertir en acciones, digamos, en Amazon y qué sé yo, pero también hay un paso previo, que es el concepto del ahorro y de la inversión. Y yo creo que ahí todo lo que está pasando hoy en día en Chile con los influencers, con las startups, con, digamos, todo Pancho, el Santo Inversor, todos estos influencers hoy en día
se están haciendo muy populares y están llegando a una cantidad de seguidores increíble y con mensajes súper básicos, súper simples, que de hecho yo los valoro mucho. O sea, esto que te pasó a ti, que no es empezar a hablarte de algo sofisticado y de cómo son el margen EBITDA de Amazon para que tú entiendas y por lo tanto puedas invertir. Te están enseñando un concepto que es súper básico, que es la inflación y cómo eso daña tus ahorros en el largo plazo. Es algo tan sencillo que al minuto que tú lo escuchas te produce una especie de susto sano, de decir, chuta, estoy perdiendo mi plata. O sea, mi plata se va a ir perdiendo en el tiempo. Al menos tengo que empezar a vender lo básico para dar el primer paso. Entonces yo creo que efectivamente hay varios pasos acá. Es una gama de cosas o digamos una escalera, y cualquier paso que se dé en la dirección que logre que la gente empiece a ahorrar, empiecen al menos a tener estos conocimientos básicos, es un tremendo avance. Entonces yo creo que en la TAM efectivamente lograr que la cultura cambie al nivel de Estados Unidos de un día para otro es difícil, va a tomar mucho tiempo, pero los pasos previos a eso, que yo creo que son muy importantes, yo no creo que tomen tanto tiempo. Y yo lo veo, o sea, yo lo veo en el día a día, lo veo primero con los seguidores, con lo que acabáis de nombrar. O sea, sí, es cosa que tú entrevistes a alguien que habla de este tema en tu podcast y que gente que escucha tu podcast escuche a este influencer para que ya digan, chuta, oye, algo tengo que hacer. Y esa motivación va generando que la gente empiece a aprender, empiece a dar los primeros pasos en este mundo. Y creo otra cosa también, que es que ha pasado mucho que los jóvenes van haciendo, porque en el fondo el joven yo creo que es más fácil de generar que generen cambio en su conducta. Ellos saben que pueden aprender rápido las cosas, saben que está la inteligencia artificial que les va incluso a acelerar en los procesos de conocimiento para poder hacer prácticamente todo. Y yo creo que también logrando que los jóvenes vayan de a poco adoptando estos cambios, aprendiendo de ciertas cosas, ciertos conceptos, de inversiones, por ejemplo, también va a generar indirectamente que sus papás también se atrevan a dar esos pasos. Entonces me pasa mucho escuchar a personas de otras edades, digamos 50 años, que yo le digo, oye, yo hago muchas llamadas, que voy entendiendo nuestros propios usuarios, cómo llegaron a la app, cómo empezaron con este mundo de las inversiones, y voy entendiendo un poco lo que está pasando a nivel de las personas que ya están invirtiendo, y voy cachando que eso es lo que va pasando. O sea, muchas veces alguien vio a un influencer, otras veces alguien vio a nosotros en alguna publicidad o alguna entrevista, y muchas veces también pasa que el hijo le cuenta al papá, y el papá le dice, oye hijo, no sé qué hacer. El hijo le cuenta que están estas apps, que hoy día en el mundo de las inversiones es mucho más simple de lo que ellos creían. No solo le cuentan de la app, sino que también le cuentan de lo fácil que es invertir, que eso es lo que yo creo, de este ETF o de algo un poquito menos, de lo que sea en el fondo, y eso genera que el papá se atreva, confía en su hijo, y de a poquito va logrando que este cambio cultural vaya dándose a la escala que sea. Pasó en Brasil, por ejemplo, y en México, que son países de la TAM, para no poner ejemplos de Europa o Estados Unidos, que empezaron a aparecer estas apps, empezó a aparecer un poco este mundo de esta tendencia, y obviamente partían de una base muy baja, pero viste como en 2 años se multiplicaron por 15 veces la cantidad de cuentas personales en esos países. Entonces tú ves que al menos el primer salto se da muy rápido. Hay mucha gente que quiere aprender y que escucha a esta gente, a los generadores de contenido, a los influencers, a las mismas fintechs, a Fractional, a nosotros, hablando de estas cosas, y decir, oye, los escuchás y te atreves, en el fondo, al menos al primer paso. Sí, yo creo que es un cambio cultural. En general, el desafío que se viene adelante y este efecto de red que empieza a ocurrir. Sí. O sea, una vez tu amigo, no sé, tiene Robinhood, en este caso tiene Zesty, y te dice, bueno, oye, sabes que me fue súper bien en esta acción, y tú lo ves tangible y real, y tu amigo tuvo este éxito, tú lo vas a hacer. De todas maneras. Y si también tienes una buena experiencia, le vayas a compartir a tus amigos también, porque al final no somos seres sociales y compartimos las películas que nos gustan, compartimos la música que nos gustan y compartimos las aplicaciones que nos gustan. El cambio también tiene que ser cultural, y lo vuelvo a mencionar, y quizás es como, no sé, esa persona... esta serie Doctor House, no sé si la viste. Sí, la vi. Que el experto en cáncer le decía, puta, House le decía, bueno, siempre va a haber cáncer porque era un doctor de cáncer analizando cáncer, entonces veis cáncer en todos lados. Sí. Entonces como cineasta y yo también siento que
bueno, en Chile no hacemos tanto cine, no hay tanta cultura respecto a eso, pero igual en Latinoamérica, pero siento que la red social de Fincher, donde explica cómo nace Facebook, yo creo que esa película es la película que más ha motivado a jóvenes a hacer aplicaciones. 100%. Porque ven el proceso de la wea, ¿cachai? Y te puedo mencionar también de muchas otras películas de inversiones que motivaron a alguien, ¿sabéis qué? Voy a ir a Wall Street, voy a ir a trabajar en acciones, voy a ir al mundo de las acciones. Entonces, yo creo que falta un poco esa penetración cultural que necesita Latinoamérica, y que desde... Yo creo que en Latinoamérica, claro, hay mucho podcast, porque el costo no es tanto como hacer una película, y eso ayuda a que tengamos estas conversaciones, porque hay mucha gente que no tiene idea de casi nada. Pero claro, esos son los grandes desafíos. Mira, y otra cosa que sí. yo creo que tiene que ver con eso, que es que, a ver, yo creo que este tema de las inversiones, o sea, hay muchas cosas que tienen que producir cambios culturales. Sí. Pero yo creo que el tema específicamente las finanzas, que lo hablamos antes con el ejemplo que te daba yo de Estados Unidos, que quiere empujar mucho más lo que son las finanzas personales en los colegios. Yo creo que hay cosas que obviamente tienen que haber expertos que se manejen en esos temas, y hay cosas que tienen que ser más universales. Yo creo que hay un poco lo choro del proyecto que tenemos nosotros, y no solo nosotros, sino que todo este ecosistema que está empujando para lograr ese cambio cultural, es que estamos trayendo acá a la gente en la TAM algo que, en mi opinión, es algo muy básico. O sea, yo creo que esto es algo que se le debería pasar a todos en el colegio. Quizás no al nivel, obviamente, de manejo de inversiones en acciones, pero el concepto de finanzas, de manejar tus finanzas, del crédito, es algo que a todo el mundo le va a tocar tarde o temprano. No es opcional, no es como algo que tú decís, pucha, puede que yo me haga doctor y tenga que tener conocimientos muy específicos. Sí. El tema general de las finanzas es algo que, lo quieras o no, te va a tocar. Entonces, creo que este cambio cultural que estamos en general todos nosotros, como desde afuera un poquito los chicos, tratando de empujar para lograr que la gente tenga este conocimiento como general de lo que son las finanzas, el ahorro, la deuda, al minuto que tengáis que comprarte un departamento, incluso el tema de dónde vivir, o sea, si comprar o arrendar. O la jubilación, por ejemplo. Sí. Es algo que es inevitable, no puedes hacerte el loco. Es algo real que te va a tocar ahora en cualquier etapa de la vida. Entonces yo creo que mientras antes y mientras mejor se haga esta pega, es un beneficio para todos, para todos. Entonces yo creo que... Me mencionaba un poco ese chart de, ok, si a los 20, 22 años inviertes $100, $150 al mes, a los 60 vaya a tener $1 millón. Y eso la gente no lo puede comprender porque no entiende como también un poco cómo funciona el mundo de las acciones y cómo funciona el interés compuesto. Y eso está súper lejano, ¿cachai? O sea, yo creo que una historia de una familia que haya hecho eso y que lo podamos ver en el cine, o inclusive como que los influencers hablan de esto como de forma más directa, pero eso ayudaría más a que la gente se diera cuenta, oye, esto es real. Todos vamos a llegar a los 60 años y eso es inevitable, pero ¿qué tan preparado vas a llegar a los 60 años? ¿Qué tan preparado vas a estar? ¿Y cuáles son los motivantes? Yo creo que eso está súper lejano ahora todavía en la TAM. Lo que sí pasa, y tú me mencionabas de ciertas técnicas, de ciertas apps que hacen como para adquirir usuarios de forma más masiva, pero al final los usuarios no son tan activos, es que, oye, no, te regalo plata. Cualquier persona va a hacer eso. Se hizo muy viral esta aplicación de cripto que analizaba la córnea. No sé si la viste, ¿tú la cachai? Esa aplicación que te analizaban la córnea y te daban WorldCoin, se llamaba. Un inversor de WorldCoin era Sam Altman. Para reconocer los datos. Y te analizaban la córnea y después te daban $100 o $50 en forma de token.
¿cachai? Sí. Después podíais venderla, pero teníais que bloquearla como por 6 meses. La cosa es que ese tipo de personas al final no están entendiendo, solamente están como la recompensa. ¿Me podía hablar de el acercamiento que ustedes están teniendo a adquirir usuarios nuevos y qué prácticas están teniendo como para adquirir usuarios que realmente inviertan y que sepan? Sí, yo creo que nosotros estamos quizá yendo por en base a o sea, Claro. completamente el de camino acuerdo. más largo. Nosotros, eso te iba a decir, Sí. estamos yendo por el camino largo. Ya. Y el camino largo, Sí, obviamente, Sí. tiene sus cosas buenas y malas. Lo malo, obviamente, es que es largo y es más lento y hay que tener paciencia. Pero produce justo el efecto que nosotros estamos buscando, que es el contrario del que tú dices. Nosotros no queremos que acá llegue gente así buscando el plata, que ni siquiera sepa casi que viene una app de inversiones, podría haber sido otra cosa, sino que al revés. Estamos pasando, en general, el primer filtro es que la persona que llega acá probablemente viene de nuestro canal de educación. Entonces nosotros, desde incluso antes de partir con la app, con el producto, digamos, empezamos a full con educación financiera. Partimos en Instagram, empezamos a meter más canales, pero nosotros es full educar a la gente desde lo más básico, que un poco lo que estábamos hablando antes del tema de la inflación, Claro. a ir avanzando a todos los niveles, y tú vas viendo ahí en que el fondo le generamos contenido a todo tipo de personas y en todo tipo de etapas. Pero estamos partiendo de lo más básico, que es un poco lo que han hecho muchos los influencers. Y yo creo que efectivamente acá una cosa que pasa es que esto es un conocimiento bien... En el fondo tenemos que llegar a mucha gente, lograr alcance muy alto, digamos, y eso toma tiempo, pero lo que tú tienes que transmitir es un mensaje súper lógico y de repente fácil de transmitir. Es cosa de lograr que la gente lo escuche. Entonces, hay dos ejemplos que tú mismo dijiste, que logran que la gente que lo escucha, al menos le genera algo, el bichito de, oye, tengo que hacer algo, que es primero el tema de la inflación. Entonces, si tú empiezas a transmitir ese mensaje de que en el fondo, si estáis pensando que en el largo plazo, tu plata va a ir desapareciendo simplemente por la inflación. Y lo otro es este mensaje que lo hacemos muy repetido en nuestras redes sociales y en general en todos los canales, es de lo power que es estar invirtiendo en el tiempo. Y eso no es algo que pasa muchas veces, que se dan ejemplos. Muchas veces uno ve un podcast que ve a alguien ultra famoso, que lo que pasa a veces es como, oye, increíble escuchar esa historia, pero no soy yo, me cuesta conectarme o sacar algo a mí, porque, pucha, ese gallo es un genio. O historias quizás de la persona que invirtió en Bitcoin en el año 2000, el que compró, esa típica historia de la persona que compró una pizza con un Bitcoin. Claro, hay casos muy anecdóticos de una persona que se hizo multimillonaria comprando un Bitcoin hace 20, 15 años, no tengo idea, que tú decís, bacán, chistosa la historia, pero a mí no aplica en mi caso. Y acá lo que pasa en esto de las inversiones es que hay ejemplos súper potentes que realmente generan esta sensación de empezar a empujar a la gente a que se atreva, y de estos pasos que son reales y son aplicables a todo el mundo, que es el que me mencionaba ya antes. Por ejemplo, eso lo hemos hecho harto, que es que, y en Estados Unidos, en el fondo se repite mucho ese ejemplo, que es que una persona se invierte, el cálculo es $180 todos los meses, en el fondo son 180 lucas, desde los 22 años hacia adelante, a los 65 años, que es cuando se jubila, solo con esa inversión va a tener $1 millón. O sea, ¿qué quiere decir eso? Invirtiendo en un instrumento súper razonable para cualquier persona a esa edad y súper fácil de acceder. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier persona, aunque uno no lo crea, puede tener $1 millón. Siempre hay que tener cuidado cuando uno da estos mensajes de que uno... dejar en claro que esto, como ese típico mensaje, hazte millonario rentando 30%, que es la típica estafa. Siempre tenemos mucho cuidado de plantear este ejemplo y esta enseñanza de una manera que no se preste para eso, para que la gente cree que esto es un engaño. Pero realmente el poder de invertir, y especialmente invertir desde temprana edad, lo que hace el interés compuesto a tus inversiones, es realmente magia. Y es una magia que cualquier persona puede tener acceso. Entonces, un poco lo que nosotros estamos transmitiendo con nuestro proyecto, con Zesty, y lo que están haciendo muchas startups, no solo nosotros, es justamente darle a conocer a la gente esta oportunidad que tiene de hacer algo súper básico, súper simple, y muchas veces muy seguro, que le va a permitir tener una jubilación, que le va a permitir tener inversiones para comprarse la casa cuando sea más grande, para los hijos. Hay distintos objetivos para las distintas personas, pero realmente no hay nadie que no tenga, que no debería estar invirtiendo en algún tipo de inversión, digamos.
Desde la más simple y menos riesgosa hasta la más riesgosa, pero realmente esto es para todos. No hay nadie que debería estar ajeno a lo que es la inversión y el ahorro. Yo creo que es universal. Ese es sí, un poco es universal, y mencionaba a estos influencers financieros que la gente empatiza mucho con ellos. Yo trabajo con Francisco Ackerman, hacemos un podcast, Perea y Finanza. Y hay mucho papá soltero o papá con hijos que ve al Pancho y dice, oye, en volá yo puedo ser como el Pancho, porque su historia es bien real. O sea, su historia es de que sí estaba muy endeudado en algún momento, tenía un buen sueldo, pero estaba endeudadísimo, entonces tuvo que arreglar sus finanzas. ¿Cuántos chilenos se sienten empatizados con esa historia? Sí, Caleta, güey. De todas maneras. Ahora bien, el Pancho, con sus redes sociales quizá tenía un alcance de personas, pero después llega un punto en el que hay un techo y que descubre, no sé, el podcast, por ejemplo, que sí tenemos invitadas mujeres, tenemos invitadas emprendedoras, tenemos emprendedores, tenemos a jóvenes que han venido. Creo que el invitado más joven ha sido como de 20 años, ¿cachai? Yo creo que no sé si consejo es la palabra, pero algo que ustedes quizá podrían empezar a implementar es como generar estos arquetipos de personas. Necesitamos desde Cesti contar la historia de esta mamá soltera que también puede invertir. Necesitamos desde Cesti contar esta historia de este papá con hijos que está poniendo en orden las lucas con su esposa. Y contar esas historias que la gente pueda escucharlos desde quizás su canal y ver un poco como, oye, ¿sabéis qué? Sí, weón, yo puedo ser yo soy esa mamá soltera ahora que en volada puedo invertir en el S&P 500 y la forma de comprarlo de forma más barata es en Cesti. Entonces, eso al final es como un cambio cultural, como generar estas ventanas, generar esta exposición a arquetipos, a personas que sí tienen estos problemas y uno se puede empatizar, ¿cachai? Porque a pesar de que el Pancho sí es bastante universal y todo, y Pancho es influencer número 1, y ahí vean Perea y Finanza, pero también hay techos. Y yo creo que estos formatos, estas conversaciones, ayudan un poco a expandir esos formatos y por eso es tan transversal. Hace poco, no sé si cachaste, que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, reelecto, fue a... ¿Cuántos podcasts? Fue como a más de 25 podcasts en las últimas elecciones. Joe Rogan ahí. Sí, Joe Rogan fue uno. Y que uno dice, no, pero es que Kamala también iba a ir a Joe Rogan. Pero Kamala fue a 3 podcasts. La audiencia de esos 3 podcasts, visualizaciones, fue 3.5 millones de personas en la primera semana. En esa primera semana, Donald Trump fue a 25 podcasts. O sea, triplicó, cuatriplicó, quintuplicó la cantidad de podcasts a los que fue Kamala, y recibió más de 100 millones de visualizaciones, contando reels, contando todo. Y analistas políticos dicen, totalmente esa fue la diferencia. Ese empujón extra sí fueron esos 5 millones más de votantes que tuvo Donald versus Kamala. Entonces, el poder de la conversación y ir a distintas audiencias. Hay un podcast que fue Donald Trump, que era un podcast de niños, pero dijo, no, igual, porque quizás esos hijos le van a hablar a sus papás, entonces yo quiero ir a ese podcast. Entonces, el poder de las conversaciones y el poder de llegar a distintos arquetipos, yo creo que es clave para el problema que ustedes tienen ahora, que es llegar a muchas personas. Sí, la verdad me calza, pero perfecto lo que me estáis diciendo, y gracias por el consejo, porque es justo lo que estábamos hablando antes, de que tengo claro que esto es algo universal. No estamos hablando de un producto para un nicho, es algo completamente universal, y no puedo estar más de acuerdo contigo con esto de esta transversalidad y de llegar a través de los podcasts a distintas audiencias, distintos públicos, como tú decís. Y de hecho, siguiendo un poco el ejemplo que planteaste de la elección en Estados Unidos, sí. De lo que yo fui afuera, yo obviamente ahí estoy siguiendo, me interesa seguir hartas cosas, pero no es que vivo en Estados Unidos. Pero si yo tuviera que un poco ver cuál fue la estrategia comunicacional de las dos campañas, y lo he visto un par de comentarios que calzan con esto, que
que era un poco no sé si viste un video de Kamala que era como los Avengers. Ya, sí. Sí. Que eran como todos los Avengers hablando, haciendo la campaña. Literal, los Avengers estaban de su lado y no pudo ganar. Es que, ¿qué pasa? Yo creo que más allá de los Avengers, que es algo chistoso, yo creo que es un poco esto que a gente un poco le criticaba, que increíble tener a todo Hollywood de tu lado y todo, pero pasa un poco que tú, bacán el gallo de Hollywood, para, qué sé yo, saber una revista, de saber cosas de gossip, ¿cachai? No sé qué, pero es un poco lo que tú me decías antes, que no pasa, que es lo contrario de lo que pasa con estos influencers. Tanto el Pancho, que tú decís que yo me relaciono con él y él es alguien con quien que realmente puedo ser yo, o esta mamá de, qué sé yo, que tiene 2 hijos, que está hablando en este podcast y que cuenta su experiencia. Yo creo que la gente en especial para tomar decisiones, una cosa es con qué cosas te entretienen, pero de ahí a tomar decisiones en tu vida, de todo tipo, yo creo que pesa mucho más el relacionarte con la persona que te está contando, dándote esta especie de consejo, directa o indirectamente, que es esa gran diferencia entre lo que hizo un poco Kamala, obviamente caricaturizando, pero no es tan así porque tú me estás contando que en el fondo realmente los números son así, o sea, más de 100 millones de 100 millones versus en el fondo 3 millones. Que un poco esas 2 estrategias. Uno te habla a través de este actor de Hollywood, donde yo no me relaciono con él. Yo no voy a votar en base a lo que me está diciendo este millonario que vive en una mansión en ¿cómo se llama? En California. Pero sí me relaciono mucho más con este podcast de los niños. Y justo ayer veía un clip que de Donald Trump cuando estaba agradeciendo, que se agradece uno de los que agradece a su hijo. Y se para ahí, que el hijo es, que es bien alto, Baron. Sí. Y justamente le dice esto mismo. Le dice, oye, tú me diste unos muy buenos consejos, me dijiste que fuera Joe Rogan, pero no solo Joe Rogan, me dijiste varios otros podcasts a los cuales ir. Y es justamente, y él decía que hicieron algo increíble, que era muy raro, que es que, no me acuerdo las estadísticas, no quiero mentir, pero entiendo que dieron vuelta a la elección en los jóvenes. Que era como que los jóvenes siempre votaban en general demócrata, o tenía mucho más sentido que se fueran para el lado de Kamala. Y probablemente a través de estos podcasts lograron dar vuelta a eso. Entonces, justamente un poco lo que estamos tratando acá de lograr, y me hace mucho sentido, lo hemos hecho mucho más interno hoy día no hace sentido empezar a llegar a través de estos podcasts y muchas otras iniciativas a mucho más personas. Pero efectivamente lo que estamos tratando de transmitir acá es que esto es para todos. Sí. Entonces, ¿qué mejor manera de lograrlo que haciéndolo con personas con las cuales la gente se relaciona y sienten que realmente es verdad? Esto es para todos, no es un caso aislado, no es como te decía ese ejemplo chistoso de la persona que se hizo con Bitcoin millonaria hace 20 años. Es una persona que empezó a hacer esto de a poco, de una manera responsable, empezó a invertir, que puede ser, digamos, tu influencer financiero o alguien de un podcast que dijo, oye, qué sé yo entrevisté a un influencer financiero, me motivé y empecé a poquito y ahora tengo 1000 lucas, y en el fondo esos son los mejores ejemplos para lograr transmitir este mensaje que queremos transmitir. Y como tú decías, es lento un cambio cultural, pero creo que si vamos haciendo esa pega, y no lo estamos haciendo solo, es otra cosa chora que muchas veces pasan en otras industrias, no sé cómo llamarle, pero en el fondo que está mucho la competencia siempre entre un banco y otro. Pero acá en el mundo fintech también, y en startups, y nos está pasando a nosotros, que al revés, un poco está pasando que estamos todos remando para el mismo lado. Sí, y a veces cuando le va bien a mi competidor directo, te va a ir bien a ti. Me va bien a mí. Sí. Porque estamos todos construyendo este camino, que es en el fondo lograr que la gente entienda, digamos, de las inversiones, y que es mucho más fácil. Estamos haciendo la pega juntos. Entonces, nos ha pasado mucho a mí como en el mundo de emprendimiento, que a mí me ha llamado mucho la atención. El nivel de apoyo entre startups es increíble. O sea, no te imagináis la cantidad de mentores y, de hecho, hoy en día recurrente, que lo están haciendo simplemente para apoyar. Totalmente. 100% así, muy altruista, ¿cachai? Entonces, un poco yo creo que esta pega de este ecosistema, que estamos como todos tratando de generar ciertos cambios y estos cambios culturales, creo que es muy power que se esté dando, que aparezcan más fintechs, que aparezcan, digamos, más gente haciendo lo mismo que nosotros a nivel de estas apps, pero también los influencers
que nosotros generamos mucho contenido, obviamente que son nuestros partners. O sea, nosotros queremos generar contenido, pero jamás los veríamos como una competidora, al revés. Claro. Estamos todos apalancándonos en el, digamos, como el mundo startup, los influencers, los generadores de contenidos en los podcasts. Todos creo que si remamos juntos y nos unimos, creo que eso es lo que va a generar ese cambio que uno dice, chuta, qué difícil lograr que cambie esto porque es un tema tan cultural. Yo sí creo que podemos avanzar muchísimo si seguimos un poco tomando tu consejo y siguiendo en esa dirección de empujar esto. Sí, hace poco con Pancho hablaba en un podcast en el que él, ahora está independiente, tiene sus inversiones, tiene este lado de influencer, hasta el punto que le va tan bien como influencer como sus inversiones. Y él contaba cuando antes trabajaba para una empresa, se llama Capitaria. Sí. Él hablaba con las personas y empezó a hacer estos webinars cuando nadie decía webinars y les decía, oye, las opciones de inversión que tienen es Lares. Y empezaba a nombrar su competencia y la jefatura y todos le decían, weón, estáis loco. Pero había un weón que era como su mentor y el fundador de Capitaria, que él creía en él. ¿Sabéis qué, Pancho? Tengo razón, weón. Y todas las personas que escuchaban el mensaje de Pancho diciéndole las 10 opciones de inversiones desde fondos mutuos, pero después él cuenta que no solo eso les ayudó a tener muchos más usuarios, sino que aumentó la confianza, porque al final una persona que te dice, oye, mira, podría invertir acá o no, pero en realidad yo te voy a decir cuáles son las opciones que tenía y mencionaba la competencia literal. Y la persona que escucha eso, aún así confía aún más en la empresa, en ese caso Capitaria, pero me pareció interesante ese acercamiento a comunicar, no un acercamiento como de, la competencia, ni siquiera voy a reconocer que tengo competencia. No, la reconoces e inclusive la puedes decir porque al final es una ola, al final todos están yendo hacia el mismo lado y eso es bien real. Yo creo que hoy día en general con todo esto de las redes sociales se empezó a entender un poco más eso, que es esta confianza que te genera algo más real. Sí. Yo creo que antes era todo publicidad, promoción, bájate mi app y qué sé yo. Yo creo que hoy día la gente se ha dado, hoy día en ese minuto probablemente cuando Pancho empezó con eso era mucho menos intuitivo, pero hoy en día yo creo que ya la gente se ha ido dando cuenta que lo que más le impacta a la gente es lo real, es entender que lo que tú me estás contando en el fondo es algo que tú realmente crees y en el fondo cuando tú hablas de tu competencia de esa forma y no te da miedo hacerlo, al revés, me demuestra que tú confías mucho más en lo tuyo porque no tenés miedo de hablar de tu competencia. Sí. Entonces genera esa confianza que al final en el largo plazo es lo que más vale. O sea, de todas maneras, yo creo que un poco lo que hacemos nosotros es enfocarnos mucho en lo que es contenido financiero. En general tratamos poco de meter así sino que es contenido financiero. Cuando a mí me preguntan en general de la competencia, siempre hacemos un intento y porque realmente lo creo, de esto que te digo, que estamos todos trabajando y remando para el mismo lado. Y de nuevo, no creo, o sea, creo que todos estamos rellenando un poco este granito de arena para lograr estos cambios. De hecho, diciendo nombre, incluso Fintual, que para nosotros es realmente referente sí, en Chile. Sí. Claro, está en Estados Unidos Robinhood, pero te diría que en Chile, efectivamente, Fintual ha hecho una pega increíble en esta dirección. Y yo creo que todavía falta mucho porque son bien conocidos, pero imagínate todavía el porcentaje de personas que ocupan Fintual en todo Chile es bajo, pero la pega que han hecho generando esta como idea de que las inversiones son más fáciles de lo que uno cree, más amistosas, como quitando esa hostilidad que tú decías, es algo que es increíble. Y de hecho, para ser sincero, hemos rescatado muchas cosas que ellos han hecho a nivel de producto, a nivel de comunicación. Y obviamente nosotros estamos como apuntando un poco quizás a otro tipo de perfil de usuarios también que quieren estas inversiones fáciles, básicas y todo, pero que quieren un poco más, que volviendo un poco, no lo tocamos esto, pero que me lo habéis preguntado al principio, de este concepto de llevar a la práctica lo que tú aprendes. Entonces yo creo que todo lo que hemos hablado de educación es muy importante, pero aplicándolo a finanzas, justamente, creo que ahí es donde tenemos un valor agregado nosotros en la forma en que funciona nuestro producto, que es que necesita que el usuario invierta.
que pasa un poco con otras apps que han cumplido otro propósito, que es que quizás de la gente el primer paso se atreva, pero que son muchas veces más pasivas, que en el fondo te manejan tus lucas. Acá un poco la invitación es, tú hazlo. Es más fácil de lo que tú crees. Existen estos ETF, como hablábamos antes, están las acciones, y que nosotros vamos a hacer todo este acompañamiento en nuestros canales donde estamos educando, en las redes sociales, en el YouTube, en los podcasts, cuando nos toque ir. Da lo mismo la instancia, digamos, todos los canales donde estamos tratando de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Estamos tratando de transmitir este mensaje de que esto es mucho más fácil de lo que la gente cree, pero además tratando de lograr que la gente, y ahí es donde entra Zesty, un poco la app, que ellos mismos tomen sus propias decisiones, que se atrevan, aunque sea con poca plata, a ellos mismos invertir, a ver lo que se siente, a un poco estar encima, porque es muy distinto de dejar tu plata ahí y no verla, que estar ahí encima y sintiendo que tú invertiste quizás en un ETF. El hecho de tú mismo tomar esta decisión y poder invertir, quizás nosotros te vamos a enseñar de cómo funcionan los ETF, que son instrumentos diversificados, que disminuyen el riesgo porque estás invirtiendo, por ejemplo, está este ETF que es el S&P 500, que cuál es la gracia, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, de distintos sectores, están las grandes famosas Amazon, Tesla, tenía exposición a eso, pero también tienes todo el mercado, toda la economía de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? La gente ve esto y se da cuenta que con una sola inversión, que puedes invertir desde $1 en este conjunto de empresas, estás invirtiendo en toda la economía, prácticamente toda la economía de Estados Unidos. Y el hecho de tú mismo hacerlo te genera un poco esa confianza, te genera también estas ganas que hablamos al principio de querer seguir aprendiendo, implementarlo, y un poco eso es lo que hemos logrado, yo creo que hasta el minuto, con todo lo que hemos generado en educación, que la gente, este bichito de querer seguir aprendiendo, quizás no ellos ser unos expertos en inversiones, pero sí entender lo suficiente, dado lo que ellos tienen que hacer, que es implementar lo que están aprendiendo en nuestros canales en la misma app, y comprar ese ETF, comprar a Amazon, aunque sea un poco, ahí depende de lo que quiera hacer cada persona, pero es implementar, es ellos mismos tomar estas decisiones de inversión y jugar un poco con esto, y de a poquito ir aprendiendo. Yo creo que eso ha sido muy, muy valioso, y por eso, como te digo, están distintas apps que buscan distintas cosas, que estamos todos apuntando al mismo lado, que es generar esta educación, este cambio cultural, y cada uno lo está haciendo a su manera, y cada uno lo hace, son opciones, y por eso te digo, al revés, me encanta mencionar a la competencia, porque te digo, mira, ahí tenía un poco más de esto, acá tenía un poco más de esto otro, estamos todos apuntando a la misma dirección, como te digo. El CEO de Facebook no está preocupado de lo que hace el CEO de TikTok. Claro. O Snapchat. Exacto. Hace poco se generó una app, Red App, que con todo este baneo de TikTok, que al final no ocurrió, se generó una app bien viral china, que es Red App, que se llama... es como el Pinterest chino, pero se podía bajar de la App Store y de la Apple Store, y muchas personas se lo empezaron a bajar, bien similar a TikTok, pero al final cada CEO, cada empresa, TikTok tiene su plan, Facebook tiene su plan, y ya tienen sus usuarios, por así decirlo. Y como tú decís, ustedes también son distintos a Fintual, son distintos a Racional, son distintos a todas estas aplicaciones que existen. Yo creo que eso es lo mejor que funciona. Incluso sí, en el mundo de influencers, que tú conocís bien hay a varios de ellos, de los financieros, por ejemplo, ellos han hecho mucho eso, como que son la mayoría súper amigos entre ellos, y cada uno ha agarrado un poquito un nicho, se ha especializado en algo. Sí. Y eso yo creo que ha sido muy potente. Al revés, yo creo que ha apalancado el crecimiento de todos ellos. Sí. Yo creo que eso es un poco lo que creo que hemos estado tratando de hacer, y tenemos que seguir haciendo para adelante. David, para encapsular un poco este podcast, podríais terminar quizá con esta idea de la magia del interés compuesto, como podríais ejemplificarnos con algo, con un ejemplo real de que las personas puedan entender realmente como, oye, en realidad esto sí es un poco, no sé si mágico es la palabra, pero esto puede ser real. Mira, creo que tengo un muy buen ejemplo para transmitir ese mensaje. Hace tiempo, de hecho lo subimos en las redes sociales, contamos una historia de una persona que vivía en Estados Unidos, ya no me acuerdo el nombre, pero que trabajaba en bombas en benzina. Y hizo toda su vida, en el fondo, su carrera, digamos, trabajando así como, en una no me acuerdo, un estado ahí típico, una ciudad rara de Estados Unidos, súper X. Y la historia era súper interesante, porque ¿de qué se trataba la historia? Que esta persona falleció, qué sé yo, a los 80, 90 años, y llegaron los hijos ahí qué sé yo, a un poco hacer la herencia, qué sé yo, un trámite. Lo veían como un trámite, y de repente llega el testador, no sé cómo se llama la persona que se encarga de esto,
Y le dice, ok, ya, entonces son 3 hijos, qué sé yo, vamos a dividir los $8 millones. Como 8, ¿qué? $8 millones, ¿no? Como mi papá trabajó, no, nadie entendía nada. Entendía. Empezaron a tratar de ahí de sacar las teorías de qué está pasando, si era un error, o quizás el papá se ganó el quino en algún, qué sé yo, ¿cómo se llama? El loto en algún minuto, sí. Y no les contó, qué sé yo, era una cuestión súper rara, hasta que al final empezaron a entender qué había pasado. ¿Y qué era lo que ocurrió? John, pongámosle, toda su vida había ido ahorrando pequeños pesitos, qué sé yo, ganaba ahí $10 en cada cierto tiempo, y esos $10, ¿en qué los invertía? En estos ETF que estábamos hablando antes, que son muy populares en Estados Unidos hace tiempo. El S&P 500, así de simple. Un par de ETF que tenía, eran 2 o 3 si no me equivoco, y le metía esos $10 todos los meses. Y ahorraba, lo dejaba ahí. Y ni siquiera miraba, o sea, él no le había contado mucho a su hijo porque ni siquiera él mismo estaba tan atento, pero iba ahorrando. Y al final, como él partió esto desde muy joven, a pesar de haber ahorrado muy poquita plata, quizás tú pensarías estos $10 suena poco, en el largo plazo, en su caso particular, terminaron siendo $8 millones. Yo creo que acá en Cesti, más allá del monto, si son 8 millones, 1 millón, lo que sea, lo que quiero recalcar un poco con esta historia es este concepto de ir ahorrando. Y que aunque sea poca plata, esa plata en el largo plazo puede ser un monto mucho más alto de lo que uno se puede imaginar por 2 razones. Una es por ir ahorrando, obviamente, esa poquita plata que tú vas sumando y a poquito vais juntando obviamente cantidades. Pero más que eso es esta magia de lo que se llama el interés compuesto, que es algo que nosotros hablamos mucho, los influencers lo mencionan mucho, que es que se produce una especie de un efecto de bola de nieve, que es que tú tienes, digamos, estos $10, pero al mes siguiente, cuando tú los haces rentar, o al año siguiente, esos $10 se transforman en, te invento, $11. Y al año siguiente, tú no partes rentando, por ejemplo, 10% sobre lo que tenías originalmente, sino que sobre esos 11. Y al año siguiente, rentas de nuevo 10%, para un ejemplo, sobre lo que nuevamente acumulaste, que son 12. Y así empieza a generarse este efecto de bola de nieve que va un poco haciendo que tu plata trabaja por ti, lo que se llama. Entonces, ¿qué ha pasado? Que un poco lo que hemos visto nosotros en Cesti, lo que siempre motivamos, es que da lo mismo el monto. No tiene por qué ser montos grandes, como los ejemplos que vimos al principio, aunque sean estos $2, que en Cesti de hecho esa es la gracia. Con $1 tú puedes meter lucas en la app y no hay monto mínimo. Con esa plata tú ya puedes empezar a invertir. Mete lo que sea. Empieza a ahorrar y esa acumulación en el tiempo, y si tú lo vas haciendo de manera ordenada, pueden ser montos que, ahí vamos a ver ejemplos, pero son montos realmente que no te puedes imaginar lo que ahorrar muchos años produce en el largo plazo gracias al interés compuesto. Entonces, un poco el llamado que nosotros hacemos y motivamos mucho es cuanto antes empieza a meter estas lucas. De hecho, no solo mete poco o mucho, sino que ordénate. Y eso un poco estamos todos en esa parada, los que estamos hablando de esto, como trata casi que te llegue tu ingreso de lo que sea y al tiro se para un poco. Sí. Para que vayas haciendo esto de manera ordenada y que te obligues a ahorrar. Y esa metodología seguro te va a terminar haciendo, en el fondo, generar un resultado muy potente. Entonces ese es un poco el llamado. Lo opuesto, la gente está familiarizada con el interés de estas tarjetas o de las casas comerciales, que igual es interés, y que después tuviste tu cuenta, chucha, debo, no sé, tanta plata. Exactamente. Esto es el efecto opuesto. Por el otro lado. Oye, estoy ahorrando. Oye, pensé que había ahorrado 1 millón. ¿Por qué tengo 1.200.000? ¿Por qué tengo 1.300.000? Ah, rentó un 30%, rentó un 20% de esta acción. Es el efecto opuesto de algo que las personas quizás ni siquiera tenían información. Nuestra tarea es simplemente aterrizar. Es real. Es real eso, sí. Pero en el fondo es aterrizar esos ejemplos a la gente para que lo entienda, para que en el fondo vea que es algo real y que se puede lograr. Eso es un muy buen ejemplo. Sí, en el fondo lo que ven, ellos sí ven, la mayoría de gente que en el fondo sí ha visto ese efecto, ha tenido esa experiencia. Es un muy buen ejemplo para tratar de dar a entender esto y lograr que la mayoría de la gente comprenda ese concepto y vea que en verdad esto es factible y es real y algo que puede lograr. Así que ese es nuestro desafío. Es difícil, lo estamos haciendo entre muchos, pero la verdad creo que lo podemos lograr. Creo que podemos lograr que la gente sepa de lo importante que es invertir, sepa de lo importante que son las finanzas personales, y creo que, como tú decías,
tenemos que hacerlo entre todos, tenemos que nosotros también tratar de salir un poco de donde estamos, en el fondo, a los que le hablamos, y quizás siempre hay un techo, si tú le hablas un poco en tu canal, digamos, y ahí es donde entra un poco esta cooperación, donde voy a hablar a tu canal, donde voy a hablar a un canal donde se le habla a niños, como decía, o a mujeres, o a quien sea, para que esto le llegue a todo el mundo, y todo el mundo se comprenda y aprenda de todo esto, y sepa lo importante que es. Oye, David, muchas gracias por estar y compartir un poco tu historia. Y nada, a la gente que escuchó este podcast, Cesti, conversaciones acá con los fundadores. Nos vemos en otra ocasión. Buenísimo, en otra ocasión. Muchas gracias, David. Nos tenéis que invitar. Sí, pues sí, totalmente. Ahí vamos a estar, vamos a seguir hablando en otros excelente. Podcasts, o inclusive en el suyo propio. No lo sé. Eso. Muchas gracias, JP. Excelente la invitación, de verdad que muchas gracias por la oportunidad. Gracias, David. Y chao, gente, cuídense.